lo prometido es deuda. A esta hora conversamos con Simón Pesutich, actor, quien acaba de presentar Palabras Marchitas, un libro que incluye 100 poemas con una edición súper linda, además, como casi cuando la vi dije como, oye, es como esas antiguas Biblias. O esos antiguos como... ¡Qué susto! Era todo menos eso igual. No era la idea. No, para nada. Pero es como esos libros antiguos, ¿no? Que están en la biblioteca como del abuelo. Sí, puede ser. Tiene bueno, como una edición especial. Sí, digo especial, no es que sea una edición especial y se hayan hecho varias, digamos, pero es una edición particular, artesanal. Sí, súper cuidada. Súper cuidada. Y en ese sentido, claro, tiene mucho que ver con la editorial. Que es otros libros, que es de un estudio de diseño creativo del Jero y la Cata Pérez, y que están involucrados, por supuesto, en el diseño de ese libro un poco objeto en algún punto. Sí, está hermoso. Se llama Palabras Marchitas. Oye, Simón, bueno, primero, bienvenido. Y quiero partir por acá porque me imagino que mucha gente se sorprende con esta noticia y porque todos te reconocen por tus exitosos papeles, principalmente en teleseries que han tenido mucho éxito, ¿no? Y sin lugar a dudas también por el hecho de que eres hijo de un actor con una enorme trayectoria. Sí. Pero más allá de eso, lanzar un libro de poesía, ¿cómo se dio? ¿Cuál es tu vinculación con la literatura? ¿O esto te la tenías bien guardada y dijiste, ahí que ya, me voy a lanzar? Porque también me imagino que esto es un ejercicio de romper con varias cosas. Porque hay todo un ejercicio de intimidad, de pudores, de decirse, ahí que ya, ¿qué tanto? Le doy nomás. Sí, es un ejercicio, es un viaje, te diría hasta en algún punto un peregrinar, ¿no? Un viacrucis hacia llegar a ese objeto que tiene ese contenido. Mi acercamiento, te diría, con la escritura tiene que ver con cuando yo empecé a escribir, en realidad, como 14, 15 años, ciertas frases sueltas, cosas que resonaban en mí, me hacían sentido. Era una manera también de expresar una sensibilidad que me hacía sentir vivo, pero que al mismo tiempo me dolía un poco, ¿no? Que una cosa, cuando uno está sensible, las cosas laten, están como medias a carne viva. Bueno, dicen que cuando uno escribe, si no duele, no vale, ¿ah? Claro, un poco, en algún punto sí, es cierto. Yo en ese sentido, y lo remarco en todos los lugares donde he tenido la posibilidad, que agradezco, en este caso también, de poder contar esta experiencia, soy muy enfático, ¿no? Y no es una falsa modestia, al contrario, es una realidad súper grande, gigante para mí, que tiene que ver con que no porque yo haya escrito un libro soy escritor, ni porque contenga poesía me considero poeta. No es ninguna pretensión tampoco, para nada, al contrario, es simplemente, como bien decías tú, ha sido un viaje, un viaje que me ha costado muchas cosas, un viaje identitario en algún punto, que ha llegado hasta allí un poco por eso, por atreverme, por perder el miedo, por salir de esa casilla que muchas veces es uno el que se mete allí y no tanto la gente, y se cuelga a uno mismo una etiqueta. Y claro, si uno hace todo el tiempo lo mismo, es más o menos normal que la gente piense lo mismo de ti. Claro. Y de eso se trataba un poco, te diría que, bueno, un viaje largo de como 15 años escribiendo. ¿Aquí hay poemas incluso de esa etapa? Sí, claro. O sea, esto es una colección biográfica desde que empezaste a escribir. ¿Hoy día qué edad tienes? 29. O sea, de los 15 hasta los 29 hay material de todas esas épocas. Sí, claro. En algún punto hubo un manuscrito que hubo que desmalezar, que hubo que pulir, que hubo que trabajar cuando otros libros acogió el proyecto, la editorial. Porque había mucho material de cuando yo era chico, habían cosas en prosa, había de todo un poco. Insisto, también el ejercicio es muy desde el amateurismo, desde la afición, desde el instinto, desde la intuición, digo, sin pretensiones ni ortodoxas ni mucho menos académicas. Digo, yo tengo muchísimo respeto por los poetas y por la poesía. Lo estoy haciendo desde ese lugar, como entendiendo también dónde me sitúo al hacerlo. Pero también con la libertad de poder hacerlo, porque me parece interesante el arrojo, ¿no? Porque cuánta gente debe escribir en sus casas con bastante frecuencia y se dedican a otra cosa. Sí.
Y dicen, bueno, la actuación con la escritura tiene relación en algún punto, ¿no? ¿Cuántos actores también son guionistas o libretistas o creativos? Sí. Pero, claro, lanzar un libro de poesía pueden ser otras palabras mayores. Y sin ese complejo, o romper ese complejo, decir, ¿por qué no? Si finalmente es un ejercicio creativo. Es que exactamente tiene que ver con eso. O sea, al final, a mí me costó mucho entender que uno puede ser como muchas cosas al mismo tiempo. ¿Será que en un país como el nuestro se juzga mucho aquello? Es como el que es actor, es actor. Sí. Si hace otra cosa es sospechoso. Sí, yo creo que en algún punto sí. O de qué se las da, o por qué está entrando en terreno que no le pertenece. Pasa un poco eso. Por eso además, igual, dentro de todo, más allá de lo que diga la gente, el grueso, yo insisto con el respeto que tengo hacia la poesía, hacia los poetas, hacia la literatura en general, hacia los escritores. No me considero eso. Y claro, existe ese como velo que hay alrededor de uno, y que tiene que ver que es difícil de romper, ¿no? Pero muchas veces, insisto sobre eso, como muchas veces es uno mismo el que se pone en ese lugar. Es más también, psicológico. El que acepta ponerse en ese lugar. ¿Qué comentario hay recibido en redes, por ejemplo? Que ahí uno puede ver un termómetro respecto de no es el velo propio, sino que más bien ya es como el respetable. Sí, es que lo que pasa es que depende tanto y en cuanto qué redes también. Sí, claro. Porque existen, digamos, las que conocemos, o las que yo ocupo, digamos, como figura, como personaje público, como persona pública, son tres, que es Facebook, Instagram y Twitter. Y esas tres redes tienen lenguajes muy distintos. Exacto. Y las habitan habitantes, valga la redundancia, con animales varios de la fauna, sí, digamos. Sí, son claro, pues, son distintos animales del zoológico. Y en ese sentido, claro, hay algunos que son más dóciles, otros que son un poco más agresivos y violentos, donde hay que acercarse con más cuidado, pero en realidad, en general, la recepción ha sido primero de sorpresas. Igual esto es algo que incluso gente no tan cercana a mí, nadie sabía mucho que yo... O sea, si yo contaba que iba a escribir un libro, probablemente iban a pensar que era como una especie como de, qué sé yo... Una novela. O una autobiografía claro. de algo, como de mi época en la televisión. No es el caso. Entonces, en principio ha sido como una sorpresa, y que se ha recibido como tal, ¿no? Algunos comentarios positivos, otros negativos, pero yo también, este ejercicio es un ejercicio personal. Por mucho que yo esté exponiendo esto tiene que ver con un proceso, insisto, identitario mío, de decir... este soy yo. Sí. Mira, no te diría que ese soy yo, o que soy más yo, pero sí es un lugar muchísimo más íntimo mío. No soy ni más ni menos yo. Por supuesto que mis trabajos en la televisión también me representan. Ahí también estoy yo, pero hay un trabajo en términos conceptuales de máscara, de disfraces. Si bien es cierto, uno pudiese decir que en términos técnicos, en poesía uno habla a través de un hablante lírico, yo podría eventualmente desentenderme y decirme, ¿sabes qué? Esa es la voz. Lo cierto es que no es la realidad. Allí hay buena parte de la manera que yo tengo de sentir, de vibrar, de latir, una serie de estados de ánimo también. Bueno, y para estos días nublados. Está bueno, sí, está bueno. Oye, Simón, ¿cuándo empezaste a actuar? ¿Cuándo hiciste tus primeros papeles? Porque entiendo que partiste chico. Yo diría adolescente, si es que no me equivoco. Sí, adolescente total. En el 2010, a finales de 2010, empecé a hacer mi primera teleserie en Televisión Nacional. ¿Fue un impulso tuyo? ¿Tuvo que ver tu viejo de alguna forma o lugar? Sería como no ver el elefante dentro de la piscina, desconocer que mi papá pudo haber tenido que ver, pero no en términos explícitos. Simplemente había como una suerte de admiración. No sé si tanto la sentía particularmente hacia él, no sé. Igual esto pasó hace muchos años, a pesar de que yo... Y imagino que creciste ahí, digamos, claro, viéndolo actuar, ensayos, camarines. Tiene que haber sido tu contexto de chico ese. Sí, un poco sí, y ese mundo me atrajo rápidamente. Pero tampoco te diría que fue una decisión tan premeditada y tan deliberada. Fue más bien una cosa que se fue dando. O sea, nunca hubo un día que le dijiste a tu viejo, no, papá, quiero ser actor como tú. No, eso no sucedió. No ocurrió eso. Tal cual, no, además que... la relación con mi papá siempre ha pasado muchísimo más por una cuestión... Que ese es como el cliché. Y Mauricio te hubiese dicho, hijo, esta es una carrera muy difícil. ¿Estás seguro de lo que me dices? Claro, o sea, sí. Porque si estás realmente seguro, yo te ayudaré. Pero si no, es mejor que te dediques a otra cosa. Un buen personaje ese que tenía, un buen personaje. Es que ese es como un clásico del papá que quiere cuidar a su hijo de que no entre en las fauces de la bohemia.
Sí, pero la relación con mi papá siempre se ha manejado en ese universo. Digo, parece evidente, pero digo, en el caso de que los dos hacemos como un poco lo mismo, nunca nos hemos tratado como colegas porque siempre ha sido mi papá. Claro. No hablamos del trabajo del otro, nunca se ha dado esa dinámica. Mira, a ese nivel. Sí, no, o sea, hablamos, digo, hacemos lo mismo, estamos en el mismo medio, pero él es mi papá, o sea, como yo soy su hijo, él estaría orgulloso de mí probablemente si yo fuera arquitecto, astronauta, ingeniero, y yo viceversa. ¿Nunca les ha tocado ser papá e hijo en la ficción? No. Oh, esa estaría buena. No, nunca nos ha tocado. Esa yo te la veo. Sí, esa teleserie yo te la veo. Estaría curioso. Oye, Simón, vamos a seguir conversando contigo. Vamos a aprovechar de escuchar un poco de música. Simón Pesutich nos visita hoy en Creadores de 13S Radio, lanzando su primer libro de poesía titulado Palabras Marchitas. Seguimos al aire en la 102.1 y 13sradio.cl. Conversamos a esta hora en vivo y en directo con Simón Pesutich, actor, lanzando su primer libro de poesía que lleva por título Palabras Marchitas. ¿El libro ya lo podemos encontrar en librería, Simón? Sí, está en un par de librerías. Está en la Aquileo de Forestal y está en la librería Lolita, ahí en Pocuro con República de Cuba. Perfecto, para que lo busquen. Sí, pero bueno, para que puedan, la gente que tenga la oportunidad de tener el objeto en sus manos, creo que le va a hacer mucho sentido, va a valer mucho la pena. En ¿Y verdad, si te escriben por bonito. Instagram, por ejemplo, no así como los raperos? ¿Qué cosa? Que te los raperos que venden sus discos como a la salida de un metro. No. Te juntas con Simón y te vende el libro a la salida de un metro. Qué lindo, autografiado. No lo he pensado, pero podría ser. Te la dejo ahí, buen marketing. Si no, otroslibros.cl, ahí está gran parte del stock de Palabras Marchitas. Oye, Simón, ¿has escuchado el concepto Nepo Babies? Sí. ¿Qué te han dicho al respecto? Le hablábamos, decíamos, ¿de dónde nació ese concepto? No, es que en Estados Unidos hicieron un reportaje, obviamente esto termina chorreando en Chile, y Nepo Babies, se refiere a aquellas personas que son aquellos hijos que logran fama gracias al estatus de sus padres. Sí. ¿Qué te pasa con ese rollo? Me imagino que te lo han comentado, te han llamado, hoy estamos haciendo una nota de Nepo Babies, ¿quieres decir algo? No particularmente, por supuesto que me lo han comentado, pero nunca me han llamado para hacer una nota concretamente acerca de eso. Tengo mi opinión, por supuesto. Lo que pasa es que, en mi caso particular, yo no vengo de una como dinastía de actores. Mi familia, mis hermanas no son actrices, mis abuelos no son actores, mi mamá no es actriz, etcétera. Por lo tanto, en términos concretos y realistas, existe mi papá y básicamente yo, digamos. Yo pensé que me iba a decir, mira, que... en términos realistas, mi papá no me ayudó nunca en nada. No. Todo lo he hecho yo solo. Y además la gente lo que no sabe, digamos, es que la toma de decisiones, a ver, sin ir más lejos, la toma de decisiones no pasa por un actor en ningún caso, en un canal o en un área dramática. ¿Da ahí el casting o no? Y un poco también han pasado muchos años, yo llevo 12 años haciendo esto ininterrumpidamente. Desgraciadamente mi papá no tiene trabajo en la tele hace 3 años y sin embargo yo estoy ahí, por lo tanto como que... Y por otro lado, volviendo a lo del concepto, pasa mucho eso en todo orden de cosas, no solamente como en el mundo público de la actuación o de las comunicaciones. Pasa mucho que hay un prejuicio, hay una sentencia previa, hay una posverdad inmediata, fulminante, que tiene que ver con que si tu padre, madre, tío, hermano es una figura pública o es célebre o es connotado en sea lo que sea, en ser conductor radial, en que es un arquitecto, inmediatamente tú como persona que tiene un parentesco con esa otra persona estás invalidado. O sea, inmediatamente está invalidado porque todo lo que logres, eventualmente a ojos y a juicio de la gente, va a tener que ver con tu parentesco y no con tu propio mérito. Claro. Esto no lo digo por mí, lo digo en general. Incluso en más. ¿Pero tú has sentido que has tenido que lidiar con eso en algún minuto? No. A pesar de tu talento, a pesar del trabajo que hay hecho ininterrumpidamente en la tele, en la actuación. No he sentido que haya tenido que lidiar con eso un poco porque he pasado por muchos canales. Pero hacia la afuera, lo que me ha pasado es que, y está vinculado con lo que hablamos antes, como un poco mi papá siempre ha sido mi papá, nunca nos hemos relacionado desde ese lugar siempre en la intimidad, nunca desde como ser colegas ni pares. De hecho, te interrumpo, dijiste en una entrevista mucho antes de este concepto Nepo Baby, comillas, mi papá nunca fue una guía.
No, claro, mi papá no es mi coach. Porque además, ojo con eso, o sea, esto también en términos conceptuales es importante y yo creo que todos lo vivimos de alguna u otra manera. Yo puedo considerar hablar muy bien el castellano, pero puedo enseñarlo pésimo. Yo no me siento preparado para enseñarle a alguien a hablar español. Yo puedo ser un gran actor o puedo ser un gran guionista, pero no necesariamente por eso tengo la capacidad pedagógica de enseñárselo a alguien. A eso me refería cuando yo dije eso, que por supuesto está cortado en ese. No es mi coach porque también eso también es un arte en sí mismo. Claro. O sea, en el fondo, es un oficio. Mauricio Pesutich nunca fue un gran entrenador de actores, porque digamos. no es su pega, ¿cachai? Claro. Como que... y más allá de eso, volviendo a lo de antes, yo un poco como que rápidamente, o sea, yo entiendo eso, soy el primero que lo entiende desde la fuera. Ahora, en la interna, tú y yo, la gente que hacemos esto, sabemos más o menos cómo funciona esta industria y sabemos que en este caso un actor específico de algo no incide en la toma de decisiones. Insisto, la mayor muestra es como lo que te digo, hace 3 años mi papá lamentablemente, cosa que en verdad lamento, no tiene pega en la tele, sin embargo yo sí. Entonces, en principio lo entiendo, no es que haya aprendido a vivir con eso, nunca he hecho el ejercicio de tener que aprender a vivir con eso porque en realidad... No es algo que, y lo digo honestamente, no hay aquí como una especie de general después de la batalla. Nunca ha sido una batalla para mí esa. Al contrario, tempranamente entendí que mi papá tiene la carrera que tiene y me saco el sombrero. O sea, como si yo hiciera otra cosa. ¿Me explico? ¿Te ha tocado verlo? Me acuerdo que en pandemia empezaron a repetir hartas teleseries viejas y donde aparecieron antiguos personajes de Pesutich, tu viejo, de Mauricio. Sí. Súper icónico y como que volvieron a ponerse de moda en, no sé, en TikTok. ¿Qué te pasa cuando te lo pilláis? No, bueno, y eso es lo otro, un segundo, que con respecto a lo que decía, hay una generación que es muy grande, que no tiene idea que mi papá es mi papá, por lo tanto no sabe que yo soy... El único Pesutich que conocen eres tú. Claro, y se enteran que mi papá es actor y dicen, usted es el papá del... ¿Cachai? Al revés, ¿me entendí? No, eso pasa, claro. Y pasa un montón, y me pasa todo el tiempo. Igual que cool eso del discípulo superó al maestro. No, para nada, pero una cosa generacional y que la televisión también va quedando un poco relegada. Ha pasado. Claro. Hoy día, no sé, yo estoy haciendo teleserie que es un fenómeno para los números de hoy día, pero que hace 10 años atrás era una teleserie más, digamos. Digo, en términos de números solamente. De audiencia, de rating. Exactamente. Y hoy día es un fenómeno y todo el mundo habla de eso. Y nada, un poco eso. Y con respecto a lo que decíais, sí, pues hay personajes icónicos. En general las teleseries de la época de los 2000, quizás los 90, marcaron un poco el inconsciente colectivo pop de este país, con personajes como los de mi papá, como los del Alfredo Castro, la Claudia, Girolamo, etcétera. Y qué bonito que hoy día ciertas teleseries quieran volver, ya se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero veo que hay una necesidad de volver a conectar con lugares distantes, salir del set santiaguino, artificial, y volver a conectar con regiones. Sí. Un poco lo que hizo Sabatini en los 90. Hay un esfuerzo hoy de intentar conectar con aquello de nuevo. Sí, pues eso está dado por la Kena Rencoret, digamos. Claro. Y nos vamos a Cochamó y le damos... Ella es la que ha creído siempre en ese tipo de proyectos en Mega, digamos, que es el canal que hoy día produce ficción y ha creído siempre que es bonito mostrar el único. Partes de... Sí, es el único que... No, creo que Chilevisión estaba haciendo una teleserie, no sé si que la terminó o no. Si pero sigue. Hoy al aire, claro. Es la única área dramática. Es la única. Wow, sí. Qué jefe, se nos acabó el tiempo, pero qué gana de haber tenido tu opinión al respecto. A ver si nos vienes a visitar otro día, Simón Pesutich. Tú sabes que aquí el tiempo es un verdugo. Juguete, gracias por la puesta al aire. Vale Salvo en la producción y edición general. Simón, nos quedamos con tu libro Palabras Marchitas. Sí. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y será hasta la próxima. Gracias. Que lleguen bien a casa. Chao, chao. Chao.